América, hoy con Valesi Rivero, que es un hermano no solo del trabajo de comunicación, del trabajo de diálogo con las multitudes de distintas disciplinas, es también parte de ese equipo fundacional del movimiento de rap en Cuba y del trabajo realizado en distintos centros de promoción de artes plásticas de la ciudad de La Habana. Escritor, poeta, gestor, como decía ahorita, parte también de esta nueva ola de trabajo del Festival de Poesía de La Habana, y que ahora trae también un libro, por fin, después de muchos años, ha decidido publicar su libro, y creo que vamos a hablar un poquito de los trabajos, de las dinámicas de Valesi, y después por supuesto que nos lea algo de este material publicado por Ediciones Niagara, que llega desde el centro del país. Entonces, Valesi, bienvenidos a Horizontes de Nuestra América. Bienvenido. Gracias por estar en nuestra casa. Y bueno, un poquito, estamos en días complicados emocionalmente para nosotros, días en que hemos perdido un hermano que nos volvió también en el trabajo de promoción de arte, como es Rensoli, en la creación del festival de rap, pero con el cual compartimos muchas experiencias, desavenencias también como parte de la vida. Pero eso es todo lo que sucede cuando uno se interactúa con otro ser humano. Hemos perdido a un hermano y a un ser humano. Yo quería hablar un poquito, no de Rensoli, sino de ese proyecto hermoso que ustedes crearon juntos, que ustedes estuvieron fundando juntos, que es el movimiento inicial de los festivales de rap. ¿Qué significó eso para ti? Yo sé que tú eres quien atesora buena parte de la historia de esos 10 festivales, lo sabemos mucho. Pero bueno, ¿qué representa para el creador Valesi Rivero ese universo que fue los festivales de rap? Y también había un Valesi antes de eso, un Valesi que subió el Turquino varias veces, y un Valesi después de los festivales de rap. Entonces, cuéntanos un poco. Bueno, Karen, aquí como amigo, también como comunicadores, primero que todo, agradecerte todo. Uno siempre está en la broma también, pero también hemos tenido nuestras grandes peleas, como seres humanos, como todo en eso. Bueno, es muy bueno que me hayas marcado esto. Valesi, antes de subir al Turquino, era un simple joven de unos 19 años. Bajé totalmente emocionado por estar con el apóstol de arriba. Cuando bajé, bajé totalmente consciente y mucho más consecuente de lo que ya yo quería. Como siempre digo, me ilumina siempre mi Martino. Y empezó siempre el afán mío no solamente de investigar, también de promocionar y también de guiar algunas cosas que vi que ya estaban mal. Es lógico, ¿no? En nuestro proceso. Soy de la generación esta de los 80, casi 90, ¿no? Y el arte siempre fue el lugar no solamente mío de desahogo, sino también de ser consecuente y consciente con lo que estaba y lo que había que hacer desde el arte. Pienso que el arte, siempre digo que es lo que más nos humaniza. Me hice escultor, lo soy, aunque hace rato que no cojo en madera, en mármol y también en yeso. Trabajé como restaurador durante mucho tiempo, después por problemas de enfermedad, ya en ese tiempo ya hemos unido, finales de los 80, principios del 90, con un proyecto muy bonito, pero que marcó, que aunque muchos honamareños no hablan de él, que fue el proyecto del Quijote. Brigada Hermanos ahí en aquel momento, debes conocerla porque tú si no eres nuevo en esto, tú también estuviste en esta parte, del cual salieron muchos artistas que en aquel momento lo hacíamos siempre con el amor y admirando la belleza de la vida y la necesidad también de dialogar. Por ahí pasaron incluso muchos de los jóvenes, que quizás ellos no lo digan, vamos a decir que por olvido, de lo que fue mucho más adelante el proyecto Habana Oculto y después el proyecto Habana Virgen, que nos empezamos a ver por aquí, por el Vedado y otros lugares, y en la Casa de Joven Creador. Y ahí entonces ya yo conocí a Rodolfo Rensoli, y al tiempo que nos dejamos de ver, en el año 95, cuando él ya crea el primer festival de rap, que no estaba creado Grupo 1, es cuando nos vimos, nos saludamos fuertemente, y ya él me habla de este proyecto. Para mí, que también me gusta la música rock, casi toda la música de jazz, lo instrumental, y toda la música norteamericana, incluyendo la cubana, que no me la voy a quitar nunca de arriba, ¿verdad? Eso es parte de mi vida. Entonces, cuando ya nos unimos, que él me dice, hace 3 meses, hicimos esto, me quedé maravillado porque se había hecho realmente el primer festival de rap cubano, se hace en el reparto en el antiguo reparto ahí. Y ya rápidamente empezamos a hacer una serie de gestiones, siempre con las instituciones
culturales del Estado, con la Dirección Municipal de Cultura de Habana Este, y ahí rápidamente se hace todo el movimiento hacia el Anfiteatro de la Mar, que a mí realmente me dio mucha pena porque sí conocí ese anfiteatro en su estado, que ahora está bien, por supuesto, ahora está bien arreglado, pero en aquel momento se había deteriorado mucho. Nos trasladamos y empezamos a organizar, y en esa organización, en casa de una compañera que es como pareja de todo ese tiempo, es que se funda el proyecto Grupo 1. Y de ahí empezamos a hacer de una forma, entre lo que conocíamos, la cultura que tenía cada quien, se van uniendo personas que ya habían estado junto con Renzori, se van uniendo artistas de la plástica, poetas, gestores, tú también tuviste, se une Pérez también, porque aunque Eric discutía conmigo, después me aceptaba con la cabeza. No voy a olvidar nunca a todas las personas que colaboraron, que para mí fueron parte del grupo 1. La hermana, sí, había un núcleo, pero había un grupo de gente que estábamos también cerca, con otros grupos también que fuimos colaborando. Fuimos jurados, conferencistas. Revisaron los textos de los grupos de rap cubano para guiarlos en el pulimento también de los versos y aquí esto es lo que va avanzando para la preparación del segundo festival, que como homenaje le empezamos a llamar segunda edición del primer festival de rap cubano. Ese era el nombre. Ese era el nombre realmente del proyecto, que por supuesto dio al paso a eventos teóricos, del cual también nosotros aprendíamos, porque realmente sabía de música cubana o lo que entraba. Pero sí voy a señalar una cosa. El rap es la primera, el primer género, no se le conocía todavía, el hip hop como tal no lo conocía, la primera música foránea que entra a Cuba después del 59. Alguien me decía que jazz entra en Cuba ya sobre los años 40, 50 primordialmente. ¿Y el rock cuando entra? Y el rock ya estaba entrando entre los años 50. Los bailadores de Santa María, que ya escuchaban eso, o sea, que el rock había entrado ya, por supuesto, ya cuando entra en el año 60, con los trovadores, etcétera, y por supuesto se hace más fuerte. Hasta con Bam Bam, porque Formel lo dice que él tenía una alta influencia de los Beatles y de varios. No puedes ir en contra de eso. Pero esta es la única música que no era, como decía mi queridísima abuela, no era la música de alta alcurnia del público de salón que entra a Cuba, pero entra hecha por personas. Sí, tampoco estaba establecida en el canon del mercado. Existía desde el movimiento negro norteamericano. Y latino. Pero hay una referencia que lo dicen casi todos los latinoamericanos, incluyendo a a Bicosí, el puertorriqueño que vive en los Estados Unidos, pero que es nacido en Puerto Rico, que realmente es en Cuba donde realmente se abre un diapasón muy grande en función de lo que realmente se venía gestando, porque no había como tal un movimiento súper fuerte en los Estados Unidos. O sea, años 70, después de los Panteras Negras, años 80, y se empieza realmente el rap en Norteamérica a hacer. Pero el problema es que aquí se hace de otra forma, porque nuestra cultura es diferente. Y ellos mismos cuando empiezan a llegar aquí, algunos amigos de Norteamérica, empiezan a quedarse asombrados porque no es el mismo verso. No deja de ser una música contestataria, pero no es el mismo tipo de versado, ni es tampoco la cultura, ni la contemporaneidad que se vive allá. O sea, para ellos decirle Nietzsche, para nosotros Nietzsche era amigo, para ellos era algo despectivo. Y en ese mismo bagaje empezamos a trabajar siempre preparando no solamente eventos teóricos para que se dieran cuenta de qué es lo que tienen que tomar, de la música cubana. Y eso fue lo mejor, porque lo hicimos con todo el amor del mundo, aprendiendo también Danilo Orozco, el propio Guillermo, que participó muchas veces también ahí, María Teresa Linares, que se le recuerda, Premio Nacional de la Música, excelente persona. Se empezó a acercar también por primera vez en el año 97 el Centro de Investigaciones de la Música Cubana, que después saca el libro sobre rap. O sea, se acercaron muchas personas que no se pueden olvidar. Nosotros incluso, y tú lo sabes, dábamos un gran premio, un primer premio, un segundo, un tercer premio al mejor texto, que eso fue una valoración que sí le hicieron ustedes, y no olvidar nunca a Gerardo Alfonso, que estuvo todo el tiempo como presidente de jurado. O sea, esos son valoraciones que nosotros tenemos que dar siempre en la historia, que es contada así, se va a contar. Y dos personas que nos ayudaron mucho, amén de las otras que puedo mencionar y que puedo recordar, son Silvio Rodríguez y Pablo Benalí. Nosotros, lo que se grababa, se llevaba a esos estudios, ustedes no tienen que pagar nada. Los premios vienen aquí, graban, y después en aquellos momentos que no había ni la digitalización que hace ahora, era todo de cassette
a cinta magnetofónica, que gracias a Dios las conservo. Se empezaron entonces a hacer todo este tipo de trabajo, siempre con una atención de verdad, sin ningún tipo de, bueno, ustedes ahora y después hemos visto, no, no, no. La atención que tuvo Pablo Benanés, que en gloria lo tenga realmente Cuba y todo lo demás, la atención de Silvio Rodríguez también fue siempre muy buena atención. Incluso cuando se hizo un disco de varios grupos de rap cubano, creíamos que teníamos que apagarlo y casi que se molestó con eso. No, por favor. O sea, que no se hizo en los estudios, se hizo en los estudios que estaban en aquel momento en 18 primeras, y ahí se grabaron estas cintas magnetofónicas que las mantengo en la casa. O sea, de estos festivales de rap salió Obsesión, Doble Filo, salió también Anónimo Consejo, pero hay un acote que siempre quiero poner. Muchos de estos jóvenes también estaban en una vida un poco bastante enajenada, cerca de la delincuencia. O sea, que no hicimos solamente hacer un festival, es que sabíamos muy bien que había que salvar. Encauzaron fuerzas creativas en otro camino. No conocían incluso la propia, no conocían nada de la Asociación Hermanos Ahí. Nosotros, que sí la conocíamos, que veníamos a la brigada, lo fuimos encauzando. Quien alcanzaba un premio entraba entonces en la Asociación Hermanos Ahí. Y de ahí es que nace todo lo que ahora hay dentro de la Asociación Hermanos Ahí. Me parece que fue la génesis de todo. Y el evento que hace hoy por hoy la Agencia Cubana de Rap, que se llama Simposio Internacional de Hip Hop, viene del evento teórico del cual tú participaste, Pedro, Gerardo Alfonso participó, Pablo Rigal, que no puedo dejar de mencionar, y Nancy Manatí, que nos dieron siempre la galería como espacio para hacer todo esto. O sea, esa ha sido la casa de nosotros, la que nos formó en todo, como gestores culturales que somos, que no vamos a parar nunca, amantes de la poesía, en todas sus magnitudes de la plástica. Y ahí en estos eventos, los festivales de rap cubano en los años 90, eran todas las manifestaciones. Pero también se ponía en el escenario los antecedentes de lo que se nutre el hip hop. Claro. O sea, el Negro Espíritu, a todo, lo pusimos ahí, aprendiendo nosotros y también enseñándole al público. Claro. Pero sin dejar de obviar las raíces cubanas. Esa era una de las cosas que realmente marcó para todos nosotros, marcó como seres humanos, nos mejoró. Tuvimos nuestra desavenencia como todos, porque además eran muchachos. Pero sí te puedo decir que tengo en mi corazón, en la memoria, de muchas madres que nos agradecieron mucho por el camino que le encauzamos a su hijo. Hoy por hoy son profesionales. El que no se casó, tuvo un matrimonio, bueno, perfecto. Pero realmente que ese fue el aporte. Y esa es la parte que me marca mucho con Rodolfo Lenzolo y la amistad que nos unió hasta el día de los días. Y mucha gente también quiso desunirnos, por eso esas cosas pasan, miserias humanas pasan, pero no jamás. No, ahí tú tienes el tesoro que poca gente. Tuviste el buen tino de ir recogiendo toda la información a medida que iba a pasar. Tenía temor de eso, y fueron 10 años que estuviste tú en ese festival. Ya después vinieron otras personas, por las razones que fueron. Pero al menos esos 10 años, como tú decías ahorita, que hay una tendencia muy rápida al olvido. Están registrados. Existe la documentación. Eso me recuerda mucho el trabajo que por 25 años hizo Pegle. Es la misma dinámica. Pegle durante 25 años, como periodista al fin, registró semana tras semana lo que sucedía en la peña de Luis Pegle. O sea, hay un testimonio de 25 años de más de 2.000 peñas. Así también lo ha hecho mi madre. Debería ser una manera, una dinámica de trabajo que muchos no hacemos también, es verdad. Yo lo he hecho pocas veces en muchos casos porque se pierde en la memoria. El trabajo queda, por suerte, con estos espacios como Horizonte que quedan ya registrados y no solo se transmiten, sino que se guarda ese material. Guarda también el material. Y llega a más de 80 países. Es importante que la gente sepa que en Cuba existió eso, como anteriormente el Festival de Rap existió un festival de rock. El primer festival de rock nace en Panamá. Existe los festivales allá, por supuesto, que son muy conocidos, como los eventos de droga, como estos eventos. Alamar es una tierra proclive a los procesos alternativos, como Tierra Nueva, como tierra donde llega todo y todo se funda. Y quizás por eso te ha sido tan atractiva, porque tú eres de los habaneros que han cruzado el túnel hacia el este. Bueno, creo que todavía me han dicho. Viviendo en el centro de la ciudad, más cerca del Vedado que de Alamar, o de Santa Habana, o de Habana Vieja, has decidido cruzar y has fundado parte de tu vida artística en La Bahía. Por lo que de atractivo ha tenido. O sea, los que hemos vivido ese proceso,
Bueno, pero tú después participaste junto con nosotros también en el proceso de Poesía Sin Fin, que hablábamos en una entrevista anterior también con otros creadores. Sí, es muy triste que haya cogido el camino que haya cogido después, pero realmente sí marcó, y sí hay que decirlo, de forma alternativa, Poesía Sin Fin, me parece que fue el mejor proyecto que hizo Orly, no se le puede gritar, en ese tiempo, y agrupó una forma alternativa que además entró, no fue que lo quisieron hacer así, llegaron a la galería, se hizo el proyecto, se asesoró y participamos incluso en los perfumes poéticos con un eslogan que ellos tenían, que es lo mismo que hace, en el cual yo sencillamente, humildemente colaboro, que es salvar la poesía. O sea, la poesía no puede estar, y era lo que decía, lo que conversamos siempre Jorge y yo, la poesía no puede ser el de arriba, porque es el poeta real el que habla de su vida, es el cronista, el de arriba son otros, como el griot africano. Había un griot para, y había el otro, que era el que estaba contando de forma poética, es el que te va, como Homero, es el que te va a contar la historia de una forma más... Ahí te conocimos un poco más como poeta, porque también nosotros lo que nos dedicamos a la comunicación, a la promoción, muchas veces nos olvidamos de lo que hacemos y vamos a trabajar por ahí. Pudimos ver varios gestos tuyos, incluso en el disco que se grabó. Ahora llega este libro, que supongo que venga también desde ese momento, que quiero que me hable un poquito del libro, pero quiero, antes de hablar del libro, hubo una transición de Seba Alessi, que trabajaba en el Festival de Rap y que simultáneamente trabajaba en la galería, a pasar al Valesi, entonces, que volvía quizás a sus orígenes como curador de arte o como trabajador de arte, porque trabajaste durante un buen tiempo en la galería Fayad Hamid. Decimos galería, bueno, para que sepan que es la galería o el Centro Cultural Fayad Hamid, que es el Centro de Arte y Literatura, creado por Falcón, pero que le dio vida esa pareja hermosa que era Nancy y Pablo, que llegaron a ser reconocidos a nivel nacional por su labor. Nancy ya fallecía, Pablo todavía trabajando con los jóvenes y con la gente que se interesa por empezar a escribir, tanto en la red como presencialmente, Pablo Rigal. Y tú trabajaste ahí mucho tiempo, tú seguiste llevando el proyecto que Pablo inició, que era el de la Salón de Arte Erótico, pero creaste otros también. Sí. Coméntanos un poco de eso, Alex. Bueno, está siendo Centro Habanero, del mismo centro, de un lugar donde no hay costa, nada más que el muro del malecón, que es nuestro gran sofá. Y mucha roca. Y mucha roca. Es increíble que no puedo estar separado del mar, de verdad que lo tengo que decir. Quizás por ese atractivo mío con Anamar, con el este de La Habana, quizás también porque la gran mayoría de las amistades mías con las cuales yo estudié principios de los 80 en el preuniversitario eran de allá. Ese fue también la parte luego. Pero es verdad que realmente esto me hizo ver la vida mía desde otro punto de vista. Y el proyecto en aquellos momentos de los 90, recuerda que estaba toda la zona de la Avenida del Puerto totalmente sucia, horrible, incluyendo también las playas del este. Pero había también otra cosa que me inquietaba, que era que la historia de Guanabo se había olvidado. Entonces creo que este proyecto, que se llama Esculturas de Arena, basándome en la historia, que los que tenían casas de verano aquí, que eran propietarios aquí de casas en el Beado y tenían casas de verano allá en Guanabo, que lo último que hacían al caer la tarde era irse a la arena a hacer escultura. Entonces me agarro un poco de esto, empiezo a buscar, a investigar y hurgo, y encuentro realmente que ahí se hacían los festejos ya un poco más para acá, sobre los años 40, 50. Bueno, no era tampoco un poblado como Guanabo, era un lugar pequeño, y entonces de ahí empezamos a hacer los festejos, en el cual me agarro y empiezo a hacer este arte efímero de participación, pero también de hacer un llamamiento de que el planeta, nuestras costas son nuestras, es nuestra tierra, no podemos dañarla. Nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad, no puede ser un problema de que si tú llevas o no. Y soy así en el centro de la ciudad, donde hoy por hoy se hace un trabajo contra la basura, pero realmente todo eso nos daña el ecosistema, que nos está dañando a nosotros. Entonces ese fue el llamado, todavía me estoy enterando que lo estamos, yo no lo sigo, pero sí me dicen todos los años que se hace, es un solo día nada más que se hace este proyecto. De una de las tantas extensiones que hice en la universidad fue un trabajo que hice sobre el Salón de Arte Erótico y lo que representó, porque además, como tú dices, Pablo Rigal y Nancy Maestil hicieron 3 proyectos que fueron únicos en el país: Salón de Arte Erótico, Premio Farraruco de Literatura Erótica y la Bienal de Ilustración Los Puentes, que además realzó un poco la obra de Fayad Hamid, que ya se estaba olvidando.
O sea, ahora vuelve a salir de nuevo Fallas a mí, pero realmente se estaba viendo. Y en todo este acometido, realmente el Festival de Rap, porque tengo que unirlo, es quien le da una identidad a todo lo que es Anamara. Claro. O Habana de Fortalece la mirada. Fortalece la mirada. Había muchos jóvenes ahí que además todos creíamos que éramos Anamar y la gran mayoría no éramos Anamar ni nada. Entonces, se apropiaron de Anamar. Se apropiaron de Anamar, más nada que eso. O sea, había gente de Pegados, gente de todos los municipios. Incluso fue otro de los que yo impulsé, otro de los que nosotros impulsamos realmente. Pablo Rial fue la Bienal de La Habana, cuando ya decide salir un poco de los lugares cerrados, las galerías, o sea, salir a la calle para poner las obras de instalación. Ya comenzaba este gran amigo que ya falleció, que comenzó con el proyecto de Traje al Muro, que era traer obras de algunos artistas de la plástica, que sencillamente habían emigrado, pero bueno, la mirada en aquel momento era bastante obtusa con eso. Entonces, se hicieron obras que todavía permanecen ahí en Anamar, y por 10 de octubre también, pero fuimos 3 municipios que empezaron a hacer ese trabajo fuera de este contexto del casco histórico, el centro Wilfredo Blanc, todo se empezó. Y realmente fue otro de los tantos proyectos que impulsamos, porque me parece que la plástica y el arte es merecido a todos. Es una necesidad también, no solamente de admirar, sino también a veces de que la gente empiece a reflexionar. Y nuestra práctica, la literatura, nosotros es bastante fuerte. Está muy unida también en lo que se hace hoy en Latinoamérica. Y pienso que eso fue el aporte que nosotros fuimos haciendo humildemente. A pesar de la deconstrucción identitaria tan grande que imponen las redes, que imponen las nuevas dinámicas de difusión hegemónica, fíjate que son discursos que yo lo digo así, parece que estamos hablando desde una mesa redonda política. No, es que es real. La hemos vivido con los proyectos que hemos lanzado. Es muy real. A veces uno construye con mucho trabajo y ve cómo se deconstruye en horas, apenas lo que uno hace. A pesar de eso, yo creo que la siembra que hemos hecho durante muchos proyectos, como Artellas, como Horizonte ahora de Norteamérica, que es el que le da origen a este programa, permite que la gente se comunique. La gente necesita hablar, comunicar, dialogar. Tú eres un ser dialogante que te detienes y hablas con mucha gente durante horas, y eso también es característica tuya. Y eso ha permitido que las personas, por supuesto, cuando uno escucha o dialoga con el otro, uno descubre que no ha sido en vano lo que hemos hecho. Hay que continuar porque en esa fugacidad las generaciones más jóvenes son las que van perdiendo el punto de enlace. Pero o sea, hay un trabajo que ha hecho con los que tenemos más de 40 años, más de 50, 60, 70 años. Hay que enganchar con los jóvenes otra vez con proyectos como ese Festival de Rap, sean otros. Sí, sean otros, pueden venir otros más. Creo que hay que extender la labor de lo que hacemos. Y parte de eso también sería Valesi, que se diera a conocer tu poesía. Yo quisiera un poquito que nos hable de esta poesía de Valesi, que hace tiempo estaba esperando para aparecer en blanco y negro, que la habíamos escuchado, pero de dónde nace Catarsis, y si hay otro proyecto ya en camino también, para saber también. Hay 2 proyectos en camino. Ajá. Bueno, Catarsis es un libro que realmente, finalizándolo, algunos son en la misma etapa de finales de los 90, casi en los festivales de rap, los últimos festivales de rap. Otros van sucediendo después en el camino y se van quedando ahí abandonados. Ya lo había puesto el título, pero bueno, todos ahí, y uno un poco en su labor de gestor cultural, como bien tú dices, se va olvidando un poco de la obra. Y otro proyecto que también va a salir también a la luz. Y entonces esto era una necesidad, como siempre digo, el hacer arte es una necesidad. Y este libro, Catarsis de una brújula, que está por Ediciones Niagara, la colección Parnaso, está dividido en 2 etapas. Ahora me ves así muy tranquilo, muy sacerdotal, como yo digo, pero está dividido en estaciones de la ira y estaciones del perdón. O sea, en una etapa donde realmente mucha rabia, con la cual también hacía una catarsis también de muchas cosas que a veces no son como quieren como que clasificarnos por un sistema político, por un sistema, no, el ser humano, el hombre es el que hace catarsis contra lo que realmente no debe llegar a ese tipo de miseria que puede ser en cualquier lugar del mundo. No tengo temor en decir la verdad de mi país, porque amo mi país de punta a punta. Eso, que me conoce sabe que soy así, por eso, como mismo hablo, también he tenido pequeñas y grandes discusiones en nuestra calle, sabe que... Pero es mi labor, pienso también, no solamente como poeta y gestor cultural,
de salvarte de la poesía, la parte más bella que tenemos nosotros, hermano. No hay otra forma, porque si tú no incluyes al trabajo, si tú no incluyes al mendigo, si tú no incluyes al vecino, si tú no incluyes a esas personas realmente, ¿de qué vale hacer todo? No podemos vivir solamente de la buena ropa o el buen auto, no, eso no nos va a alimentar. Nos va a alimentar lo que realmente nos salga espiritualmente. Y eso no vamos a hacer toda una vida. Aunque estemos viviendo en el mejor de los castillos, vamos a ir abajo. Porque además es desde abajo donde se hace arte. Siempre lo he visto así, desde los barrios. Y me parece que Silvio y Pablo, líderes también para nosotros, que ya éramos jovencitos en aquel momento, nos demostraron cómo entonces con proyectos, bueno, digo Silvio, Pablo, digo el proyecto Muraleando, digo muchos proyectos que realmente, el proyecto de la Casa de Yeti, o sea, proyectos que hacen con el de abajo, con el del barrio, con el de la comunidad. El Callejón de Hamlet. Allá Oriente, la columna más las cruzadas. O sea, son cosas maravillosas. El Festival de la Montaña. El Festival de la Montaña, que realmente en aquel momento le llamábamos Reanimación Cultural. Y era un proyecto, porque yo bajé bendecido allá arriba, con 20 años cumplidos allá, y mi madre lo único que me dijo fue, está flaco. Felicidades. O sea, eso para mí, sí, flaco, y mentira. Era un logro. Era un logro. Y días que yo no me comunicaba con mi madre, porque no había ni internet, no, ni móvil, era un teléfono de un, ¿cómo se llama? Como le decían allá arriba, tienda del pueblo, y llama a la vecina, y la vecina llamaba a mi madre, y después mi madre, porque el teléfono de mi casa no salía. Bueno, así. Era casi un privilegio tener teléfono en aquel momento. Y entonces, esos son acciones que cultivas tu alma, cultivas esa poesía que llevamos todo dentro, con el de al lado, con los jóvenes. Los jóvenes no son culpables si tú no les pones la historia como es. Los jóvenes no son culpables de nada. Si hay un joven que roba, si hay un joven que está yendo por mal camino, usted no lo ha guiado. Entonces somos los creadores los que no podemos quedarnos quietos a lo que está sucediendo frente a nosotros. Algo nos tiene que hacer catarse. Y esta es la etapa de la ira de todo lo que estaba sucediendo. Amén de que estábamos trabajando con jóvenes, pero tú querías acoger a todos. Y nos fuimos cogiendo lo poco que hicimos. Y después está Estaciones de Perdón, cuando me parece que fui un poco más consciente, ¿no? De que tampoco tenía que ser tan enfurecido todo, cuando hay cosas que también merecen el perdón desde nosotros mismos también, que no somos perfectos, por supuesto. ¿Puedes leernos algo ahí? Bueno, vamos a ir de Estaciones de la Ira para este poema tú lo conoces, que es el poema, pero que está en un fragmento nada más, que es del 90 y tanto. Y aquí Plan Económico está en este libro de Estaciones de la Ira. Pero ese, como ya la gente lo conoce, puede leer este otro si quiere, porque ese ya la gente lo puede buscar. Como estamos hablando de cosas nuevas, pon algo nuevo para la gente. Aquí ya la gente lo dio bastante. Está muy bien sugerido tu... Claro, porque si no vas a repetir lo mismo. Ya, entonces, vamos a leer el poema Prójimo. Ajá. Buenas. ¿Cómo te sientes ahora que has nacido y te has encontrado estrellas? ¿Cómo te sientes después que viste al hermano robando y no ha cambiado su línea de supervivencia a convivencia con mesas disponibles para el asco y el control? ¿Cómo te sientes con una programación de 3 canales y una sola salida de tribunas por el constante túnel? ¿Cómo te sientes fuera de ser el ser social convencional, convirtiéndote en la caspa de muchos traidores? ¿Cómo te puedes sentir sabiendo cada uno de nosotros quiénes somos, por qué lo hacemos, en espera de amor y lenguas? ¿Sabes? Este es mi fotograma diario, mi parada, principios. Sean entonces, cual triunfo de la palabra, nunca anexionista de la comida del miedo, sostenible mujer para el destino y una historia anhelada. Muy bien, muy bien. Entonces, lee uno más, Edu, para cerrar. Hay que tener la oportunidad, porque esto es, hemos hablado de todo el trabajo de Valencia en distintos campos y dejamos para el final su poesía, y creo que vale la pena que escuchemos uno más antes de pasar a otro. Este poema, porque tiene que ver incluso con lo que estábamos hablando estábamos hablando hace unos días tú y yo, desgraciadamente los días de la muerte de Renzo, por algo que ya me está inquietando. Creo que lo hablaba también con mi gran amigo, con mi gran amiga Carmen. Segunda parte.
Claro, ya no puedes ser otro. Estás creado. Tu pasado no es el mismo. Cruzaste la frontera con los peores azules, carnívoros por cierto. Puedes mirarte, quizás en la noche. Ya eres, por supuesto, otro. Mami, @dolor, .nostalgia, .amigos, .barrios, .habana o New York. Esa pasa, cabello de negro, te la estiraste, vives en la madera, quizás la mejor sea ahí. 2 sistemas, diferentes climas, calor tropical húmedo, por cierto, allá ahora un invierno inglés no soportable a tus fosas nasales. Las mismas decisiones para señalarte siempre. Total, las risas cínicas serán iguales para los pisos altos. Mejor aquí, seguir sumando. Qué bien, qué bien. Bueno, vale. Muchas gracias por la oportunidad de encontrarnos. Vamos a estar esperando ya un próximo libro de Valencia que va en camino. Aquí está, en Horizonte vamos a hacer el compromiso. Bueno, el compromiso está, el libro es el libro Al otro lado del sueño. Ah, qué bien. Y el otro que está mucho más adelante también, que se llama Historia de... Igual, yo te pediría que tú prepares las memorias de esos 10 festivales iniciales. Sí, sí. Porque eso no lo tenemos todo, eso no puedes quedar eso durmiendo en tu casa. Eso tiene que estar... No, ya lo estoy sacando. Eso tiene que estar elaborado, puesto, se lo debemos a Renzoli, nos lo debemos a nosotros, se lo debemos a esos jóvenes que de pronto todos fundaron todo y no se sabe en muchos casos cuál es la realidad, porque acuérdate que la historia la gente siempre la va a contar como quiere. Sí, es real. Y eso está ahí escrito, eso está en blanco y negro, eso está en hojas de anotación y tú tienes esa posibilidad. Entonces, nada amigos, los vamos a dejar con los invitados de Cali Creen, agradecer otra vez al hermano Valencia Rivero por haber estado, por habernos provocado también y habernos contado parte de la historia de vida que lo ha llevado a cruzar el túnel tantas veces y a poner en pupilas de otro, en oídos de otro y en manos de otro un arte y un buen hacer. Entonces, gracias Valencia, gracias a Horizonte de Norteamérica y vamos a irnos hasta Córdoba para seguir con los próximos invitados.